Bonjour tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a practicar cómo transformar frases del masculino al femenino. Si no conoces las reglas para pasar del masculino al femenino, te recomiendo mirar este video en nuestro canal. Vas a encontrar los enlaces en la descripción o arriba en la derecha. También vamos a usar los verbos modales más comunes: être, avoir, faire, vouloir, devoir, pouvoir, aller. Estos videos están presentes en nuestro canal y en la descripción están los enlaces. Te presento 15 frases con adjetivo en masculino. Tu tarea: cambia la frase al femenino correctamente. Tiene 3 segundos para responder. Toma papel y lápiz para escribir tu respuesta. Los adjetivos que vamos a usar no están en los videos del canal. Por eso, verás la traducción del adjetivo al español arriba a la derecha para mejorar tu vocabulario. ¿Estás listos? ¡Empezamos! Il est paresseux. Elle est paresseuse. Los adjetivos terminados en masculino en E u X o E u R se cambian al femenino a euse, E u S E. Paresseux, paresseuse. Il est très régulier. Elle est très régulière. Los adjetivos terminados en ER en masculino cambian a E acento grave RE al femenino. Agregamos el acento grave sobre la E y se añade una E al final. Cuidado con la pronunciación. Al femenino tiene que abrir la boca. Régulier al masculino, régulière al femenino. Il va être ponctuel demain. Elle va être ponctuelle demain. Los adjetivos terminados en EL al masculino se dobla la última consona y agregamos una E al femenino. Es decir, agregamos LE. Ponctuel, ponctuel. La prononciación es igual al masculino y al femenino. Il a un cousin rêveur. Elle a une cousine rêveuse. Los adjetivos al masculino terminado en E u X o E u R se cambian al femenino a euse. Rêveur, rêveuse. C'est un directeur franc. C'est une directrice franche. Aquí tenemos 2 reglas a seguir a transformar al femenino. TUR al masculino se cambia a tris si es un título o rol profesional o suena más formal. Directeur, directrice. Y cuando un adjetivo al masculino termina en C, si no se escucha la C al final, se transforma al femenino en CHE. Franc, franche. Il veut être tatoué. Elle veut être tatouée. Los adjetivos terminados en E, accent aigu, al masculino, se agrega una E al final. Tatoué, tatoué, la misma prononciación. Il doit être un père contrôleur. Elle doit être une mère contrôleuse. Los adjetivos terminados al masculino en E u X o E u R se cambian a euse al femenino. Contrôleur, contrôleuse. La prononciación al femenino se debe escuchar como una Z. Contrôleuse. Il est mou. Elle est molle. Es un adjetivo irregular y cambian completamente. Mou al masculino, molle al femenino. Il veut être loyal. Elle veut être loyale. Aquí seguimos la regla general. Agregamos una E al final y la pronunciación es igual. Loyal al masculino, loyal al femenino. Il fait jouer un enfant malin.
Elle fait jouer un enfant maligne. También es un adjetivo irregular y cambia completamente. Malin al masculino, maligne al femenino. La prononciación es diferente. Il doit être fripon. Elle doit être friponne. Los adjetivos al masculino terminados en ON se dobla la última consona y se agrega una E al final para pasar al femenino. Es decir, agregamos NE. Fripon, fripon. Il a un regard fier. Elle a un regard fier. Los adjetivos terminados en ER al masculino cambian a E accent grave RE al femenino. Agregamos el acento grave sobre la E y se agrega una E al final. Fier, fier. Abre la boca para la prononciación al femenino. Fier. C'est un enseignant apprécié. C'est une enseignante appréciée. Aquí, los adjetivos terminados en E con acento aigu se agrega una E al final. La pronunciación es igual al masculino y al femenino. Apprécié, apprécié. También para el nombre enseignant y pasarlo al femenino, enseignante, se agrega una E al final. Y la pronunciación es diferente. Al femenino se escucha la T al final. Enseignante. Il est naïf. Elle est naïve. Los adjetivos al masculino terminados en F se cambian a VE al femenino. La pronunciación es diferente masculino al femenino. Naïf al masculino se escucha la F al final. Naïve se escucha la V como un sonido de una abeja al femenino. Naïve. Il est italien. Elle est italienne. Los adjetivos terminados en EN se dobla al pasar al femenino la última consona y agregamos una E al final, es decir, NE. La pronunciación es diferente al masculino y femenino. Italien, italienne. Al femenino se escucha la N al final. Italienne. ¡Bravo! Has transformado 15 frases al femenino y aprendido vocabulario nuevo en francés. ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Si tiene más de 13, felicitaciones. Y si no, no te preocupes. Hay más videos para practicar en nuestro canal. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!